Hola, en esta oportunidad vamos a conversar sobre los bacilos gram positivos esporulados anaeróbicos estrictos. Esto comprende un grupo de microorganismos que tienen diversas patologías y está conformado principalmente por el género Clostridium. En cuanto a su taxonomía, pertenecen al filum Bacillota, que antes se conocía como Firmicutes, clase Clostridia, orden Eubacteriales, y allí vamos a encontrar dos familias de interés, como es la familia Clostridiacea con el género Clostridium y la familia Pectostreptococcacea con el género Clostridiales. Dentro de ese género Clostridiales tenemos una especie de importancia clínica como es Clostridioides difficile. Clostridioides difficile anteriormente se denominaba o se llamaba Clostridium difficile, era una especie de Clostridium. Posteriormente los estudios permitieron diferenciarlo y clasificarlo en una familia nueva. Está más emparentado o más relacionado con los Pectostreptococcus que con los Clostridium, y dentro de esa familia Pectostreptococcacea conforma un género como el género Clostridioides. En cuanto al género Clostridium, sus generalidades, es un género que está conformado por bacilos gram positivos anaeróbicos estrictos. Hay más de 200 especies, sin embargo, solo pocas especies producen infecciones en el hombre. Este género se caracteriza por la formación de endosporas, poseer un metabolismo anaeróbico, incapacidad de reducir los sulfatos a sulfitos y que tienen una pared celular característica de gram positivo. Son bacilos gram positivos pleomórficos en pares o cadenas cortas y los bacilos tienen los extremos redondeados. Con la coloración de Gram, generalmente se observan como Gram positivo durante las primeras etapas de crecimiento. Sin embargo, algunas especies pueden verse como Gram negativas, especialmente cuando están formando las esporas. Sucede que estos microorganismos son anaeróbicos estrictos. Para este grupo de microorganismos, los radicales libres del oxígeno y el oxígeno en sí son tóxicos. Por lo tanto, ocasionan daño en el microorganismo, principalmente a nivel de la pared, cuando ese microorganismo se expone al oxígeno. Esto hace entonces que ese daño a la pared haga que se pierda todo lo que es la continuidad de la pared celular. Por eso es que, a pesar de ser gran positivos y tener una pared celular de gran positivo, al colorearlos yo los puedo ver como gran negativos. ¿Debido a que principalmente? A que pierden o rompen, se rompe la estructura de la pared celular y no son capaces de retener el colorante primario, en este caso el cristal violeta, y se van a contracolorear con el colorante secundario, que es la safranina. Entonces son bacilos gran positivos que yo los puedo ver como gran negativos debido a el problema de la pared celular, que se puede dar, como les mencioné, por acción o ataque del oxígeno reactivo o por proceso de esporulación. Cuando la bacteria está en proceso de esporulación, básicamente concentra toda su energía en la formación de una espora de resistencia que le permita subsistir en condiciones ambientales adversas. Por lo tanto, durante la esporulación hay un proceso de destrucción o degeneración de la pared celular, lo que permite entonces que la bacteria no retenga el primer colorante y se vea como gram negativo. Entonces, esto es una característica de las bacterias anaeróbicas. La mayoría de las bacterias anaeróbicas gram positivas, yo las puedo ver en un directo de muestra o en un frotis de colonia coloreado con gram. Yo las voy a observar en esa coloración, que voy a ver los mismos bacilos, unos gram positivos y unos gram negativos. Esa duplicidad dentro del frotis me hace sospechar de la presencia de una bacteria anaeróbica. No me indica que tengo un cultivo mixto de gram positivos y gram negativos. No, yo veo exactamente la misma morfología celular, pero unos bacilos se colorean con el colorante primario y otros con el colorante de contraste. O sea, no se colorean de color azul o color púrpura, gram positivo, mientras que otros de color rosa, como gram negativo. Eso me haría sospechar a mí que estoy en presencia de un bacilo, de un microorganismo anaeróbico. Las esporas del género Clostridium son generalmente más anchas que la célula vegetativa. O sea, cuando el bacilo forma la espora es muchísimo más ancha que la célula que la contiene, por lo que se observan bultos en el bacilo y las esporas solo se producen en condiciones anaeróbicas. Lo que quiere decir es que entonces que
Cuando la espora se produce en condiciones anaeróbicas va a deformar el bacilo. O sea que el género Clostridium generalmente tiene esporas deformantes. ¿Por qué se llaman deformantes? Porque alteran o deforman la estructura del bacilo. La mayoría de las especies de Clostridium son móviles. Clostridium perfringens, ramosum y nocum no son móviles. Son las únicas especies que se describen como no móviles, mientras que la mayoría de las otras especies de Clostridium, que no son estas tres, son móviles. En cuanto al metabolismo, las especies de Clostridium tienen un metabolismo generalmente quimio-organotrofo. Sin embargo, algunas especies pueden tener metabolismo quimio-litotrofo. Pueden ser sacarolíticos, proteolíticos, ambos o ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Algunos utilizan los azúcares, por lo tanto son sacarolíticos. Algunos no utilizan los azúcares, sino las proteínas, por eso son proteolíticos. Mientras que hay otros que son sacarolíticos y proteolíticos, utilizan ambos sustratos, y hay otras especies que no utilizan ninguno de los dos sustratos. La mayoría son anaeróbicos obligados, pero la tolerancia al oxígeno va a variar ampliamente dependiendo de la especie. Hay algunas especies que son un poco más tolerantes al oxígeno que otras. No producen catalasa ni superóxido dismutasa como todos los gram negativos, como todos los anaeróbicos, perdón. No poseen sistema de citocromo oxidasa, por lo tanto todos son oxidasa negativa. Y este es el género que produce más toxinas proteicas que cualquier otro género de bacterias hasta el momento. Los miembros del género Clostridium son capaces de producir más de 25 toxinas letales. O sea, el género Clostridium es el que produce la mayoría de las toxinas producidas por bacterias y además produce las toxinas más letales producidas por cualquier bacteria, como vamos a ver más adelante, como son las neurotoxinas del tétano y del botulismo. Entonces, en cuanto a las toxinas producidas por los miembros del género Clostridium, tenemos neurotoxinas, que afectan al sistema nervioso central, enterotoxinas, que se afectan a nivel gastrointestinal, producen cuadros de diarrea, citotoxinas, que destruyen células, lecitinasas, proteínas que destruyen lecitina, hemolicinas, proteínas que destruyen glóbulos rojos, proteinasas, que degradan proteínas, y hialuronidasa para degradar ácido hialurónico, DNasa para degradar ADN, ADP, ribosil transferasa, y produce también neuraminidasa. O sea, fíjense la gran cantidad de toxinas que producen los miembros de este género. En cuanto a las toxinas producidas por Clostridium, las más importantes son la toxina del botulismo. Es la neurotoxina más potente conocida hasta el momento. La dosis letal de esta toxina es de 0.2 a 10 miligramos por cada kilo de peso corporal. Entonces, fíjense que la dosis letal es bastante baja. Tenemos también la neurotoxina del tétano, conocida también como tétanoespasmina. Fíjense que la dosis letal es de 2.5 nanogramos por cada kilo de peso. Y tenemos también la toxina Epsilon de Clostridium perfringens, que produce principalmente edema a nivel de pulmón, y la dosis letal es de 50 a 75 nanogramos por kilo de peso. Entonces estas son toxinas altamente tóxicas que tienen efectos sobre el organismo devastadores y que además tienen unas dosis letales muy pequeñas. Por ejemplo, la toxina del botulismo, que causa parálisis principalmente, esa neurotoxina, se utiliza actualmente en cosmética. Es el Botox que se utiliza para eliminar las arrugas. ¿Por qué? Porque se inyectan cantidades muy mínimas de la toxina y básicamente donde se inyecta, que es la arruga, se produce la parálisis, el nervio se estira y la arruga desaparece. Entonces básicamente ese es el principio de acción del Botox, que no es más que toxina botulínica muy diluida. En cuanto a la epidemiología y transmisión, las especies de Clostridium están ampliamente distribuidas en la naturaleza debido a su habilidad para producir esporas. Recuerden que las esporas son las formas de resistencia de algunas bacterias. En este caso, todos los miembros del género Clostridium, con la mayoría, es capaz de producir esporas de resistencia. Las esporas se producen únicamente en condiciones adversas. O sea, si yo soy una especie de Clostridium y tengo un medio que no me favorece en nutrientes o en condiciones atmosféricas, por ejemplo, un medio muy aeróbico, ¿yo qué es lo que hago para preservar? Produzco una espora. Las esporas de resistencia sobreviven a la desecación, radiaciones ultravioletas, al oxígeno, a la luz, etc. Son muy resistentes. Incluso a las altas temperaturas son capaces de resistir.
Por lo tanto, esa espora queda y contamina el ambiente. Generalmente en el ambiente, en condiciones aeróbicas, lo que encontramos en ese ambiente son esporas de Clostridium que nos contaminan, y una vez que nos contaminan, ellas germinan, producen una célula vegetativa y esa bacteria produce la infección. Ellos son una parte importante de la microbiota normal intestinal del hombre y de los animales, así como forman parte de la flora normal también de lo que es el tracto genital femenino y la mucosa oral. La mucosa oral está constituida en el 90% por bacterias anaeróbicas, Prevotella, porfiromonas, bacteroides, Clostridium, Fusobacterium. Todos esos microorganismos forman parte de la microbiota oral. 90% es anaeróbica. Eso explica el por qué, por ejemplo, después de una noche de sueño, tengamos mal aliento. ¿Por qué? Porque todos estos microorganismos utilizan diferentes sustancias para su crecimiento, y los productos metabólicos, que generalmente son ácidos, orgánicos, volátiles, no volátiles, etcétera, tienen un olor característico y es lo que nos da, vamos a decir, el mal aliento en las mañanas. La presencia de esporas en el suelo se relaciona con la presencia de enfermedades por Clostridium en la zona geográfica. Esto quiere decir que si yo tengo un suelo contaminado con esporas de Clostridium tetani, es muy frecuente que haya casos de tétano en esa comunidad. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un suelo contaminado con esporas de Clostridium perfringens. En esa zona hay más casos de gangrena que en un suelo donde no esté contaminado. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad de adquirir al microorganismo. Los suelos contaminados con esporas de Clostridium botulinus, en esa zona hay más casos de botulismo, y como les mencioné también, donde hay esporas contaminando el suelo de Clostridium tetani, hay más casos de tétanos. En cuanto a la importancia clínica, las especies de Clostridium producen diferentes cuadros clínicos. Acá tenemos uno como es la bacteriemia por Clostridium. Las especies de Clostridium son una causa importante de infecciones de torrente sanguíneo o de vía sanguínea. Clostridium septicum no se aísla frecuentemente en heces de individuos sanos. Sin embargo, puede encontrarse en el apéndice de personas sanas. Clostridium septicum es el principal productor de cuadros de bacteriemia por Clostridium. Más del 50% de los pacientes con cultivo de sangre positivo por Clostridium septicum tienen alguna anormalidad anatómica como enfermedad diverticular o cáncer de colon. Quiere decir que Clostridium septicum no se encuentra en las heces, sino que puede, vamos a decir, encontrarse a nivel del apéndice o del colon. Entonces, las personas que sufren bacteriemia por Clostridium septicum, más de la mitad tiene algún tipo de anomalía anatómica a nivel del apéndice, como por ejemplo divertículo o cáncer de colon. O sea que estos son factores que predisponen a que el microorganismo salga del tracto gastrointestinal y produzca una bacteriemia o una septicemia, lo que quiere decir que la fuente de contaminación es endógena, es la misma flora normal del hospedador. Los pacientes con bacteriemia por Clostridium septicum pueden hacer metástasis, o sea, diseminar el microorganismo, propagarlo a otros sitios anatómicos distantes, lo que podría resultar en mionecrosis. Por ejemplo, un cáncer de colon debilita la pared intestinal. Clostridium septicum sale del intestino, pasa vía linfática, llega a sangre. Una vez que está en sangre, produce una bacteriemia, ya sea principal o secundaria o transitoria. Utiliza la sangre como vehículo para llegar, por ejemplo, a los músculos de la pierna, y al llegar a la pierna infecta el tejido y produce una mionecrosis, una destrucción de los tejidos. Otros microorganismos que se asocian con este cuadro de bacteriemia y todas estas secuelas son Clostridium tertium y Clostridium sordelli. El botulismo, que es una enfermedad bastante complicada, bastante grave, es producida por una especie de Clostridium, Clostridium botulinum. Las esporas de microorganismos, como les mencioné, son muy resistentes al calor. Las esporas de Clostridium botulinum resisten 100 grados centígrados de temperatura durante varias horas. O sea que el hervir un alimento o hervir alguna sustancia no elimina las esporas de Clostridium. Su termoresistencia disminuye en pH ácido y en una concentración elevada de sal. Todos estos estudios permitieron entonces saber que cuando se hacen conservas o enlatados, se debe acidificar el alimento. ¿Para qué? Para disminuir el pH. Y se agrega generalmente altas concentraciones de cloruro de sodio para elevar la concentración de sal.
lo que permita que las esporas sean mucho más susceptibles y cuando se aplique ese alimento, el tratamiento térmico, se puedan eliminar las esporas y evitar la transmisión de botulismo por el alimento en sí. La toxina del botulismo se produce cuando la bacteria prolifera, se multiplica o se autoliza. Entonces, cuando yo tengo una bacteria, una célula vegetativa de Clostridium botulinum, cuando ella se está multiplicando o cuando el ambiente le es adverso y empieza a autolizarse, el microorganismo va a liberar la toxina en el ambiente, la toxina del botulismo. Hay 7 tipos de toxinas diferentes que van desde la A a la G. Y los tipos A, B y E son los que causan enfermedad, principalmente en el hombre. La toxina es una proteína con un peso molecular de 150.000 que se encarga o destruye las proteínas con puentes disulfuro, o sea, destruye los puentes disulfuro de las proteínas que tengan ese tipo de unión. La toxina se absorbe en el intestino, se une a receptores de la membrana presináptico en las neuronas motoras del sistema nervioso periférico y a los pares craneales. Estos son los sitios específicos de unión de la toxina botulínica. La toxina constituye, como les mencioné, una de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. La dosis letal de 0,2 a 10 nanogramos por kilo de peso. La toxina es termolábil, o sea, la toxina puedo destruirla cuando yo caliento el alimento por más de 20 minutos a 100 grados centígrados. Por eso es que la recomendación universal es que los alimentos se deben cocinar o calentar antes de consumirlo, simplemente por razones de seguridad alimentaria para no adquirir ningún tipo de infección o toxoinfección. La proteólisis de las proteínas efectoras en las neuronas inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis, por eso que se dice que se une a las neuronas presinápticas, porque vamos a decir es todo lo que se da antes del proceso de la sinapsis. Entonces, la toxina destruye las proteínas efectoras, son las proteínas que, vamos a decir, activan a la neurona. Al inhibir esas proteínas activadoras, yo inhibo la liberación de acetilcolina durante el proceso de sinapsis, lo que inhibe entonces la contracción muscular y produce un cuadro que se denomina parálisis flácida descendente. O sea, los músculos no se pueden contraer. ¿Por qué? Porque la acetilcolina no llega a la neurona para activarla y poder ejercer la contracción muscular. La parálisis flácida descendente, fíjense, los síntomas iniciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo. Seguido, generalmente, ¿por qué? Por visión borrosa, resequedad de la boca, dificultad para tragar y dificultad para hablar. También pueden ocurrir vómitos, diarrea, constipación, inflamación abdominal. La enfermedad puede dar lugar a la debilidad en el cuello y los brazos y afectar posteriormente los músculos respiratorios y los músculos de la parte inferior del cuerpo. No se presenta fiebre o pérdida de la conciencia, o sea, a medida que el paciente va quedando paralítico, vamos a decir así, paralizado, no pierde la conciencia, él sabe que se va quedando paralizado y va perdiendo la capacidad de movimiento lentamente. Los síntomas no son provocados por la bacteria, sino por la toxina que ella produce. O sea, la parálisis flácida no es producida por Clostridium directamente, es producida por la toxina botulínica producida por Clostridium difficile, Clostridium botulinum. La parálisis flácida, por lo general, las primeras manifestaciones clínicas las vamos a ver entre 12 y 36 horas después de la ingesta del alimento contaminado con la toxina botulínica y vamos a decir es de 12 a 36 horas, pero el plazo mínimo es de 4 horas y un máximo de 8 días. O sea, generalmente la mayoría de los pacientes presentan síntomas entre las 12 y las 36 horas, pero hay pacientes que ya a las 4 horas empiezan a presentar síntomas y hay otros pacientes que a los 8 días es que presentan los síntomas. Todo depende de la cantidad de toxina ingerida y de la, vamos a decir, de cómo estén las condiciones del paciente para enfrentar esa toxina. La incidencia del botulismo es baja, pero la tasa de mortalidad es alta si no se realiza un diagnóstico precoz y se dispensa sin ningún tipo de retraso tratamiento adecuado, que en estos casos es la administración de la antitoxina y atención respiratoria intensiva. Entonces, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente, generalmente quien la padece muere.
O sea, la tasa de letalidad, la mortalidad es muy alta. La enfermedad puede ser mortal del 5 al 10% de los casos. Quiere decir que de cada 100 personas con botulismo, 10 van a morir aproximadamente. Entonces, el botulismo como tal es una enfermedad, vamos a decir, que no es una infección. O sea, el botulismo no se produce por la infección por Clostridium botulinum, no. El botulismo es una intoxicación secundaria a la ingestión de alimentos en los que el microorganismo proliferó y produjo la toxina. O sea que el botulismo no es más que una intoxicación producto del consumo de la toxina botulínica, más no la infección por la bacteria. Por eso que se dice que es una intoxicación alimentaria. Los alimentos más frecuentemente involucrados son alimentos ahumados, los alimentos empacados al vacío y los alimentos enlatados que generalmente se consumen sin cocinar. Por ejemplo, jamones, salchichones, jamón serrano, son, vamos a decir, productos de charcutería que se consumen generalmente crudos sin cocinar. También, por ejemplo, productos empacados al vacío, por ejemplo, salmón. El salmón muy pocas veces se cocina y si se cocina mínimamente. Entonces, estos productos empacados al vacío o productos enlatados tienen la capacidad de permitir el crecimiento de bacterias anaeróbicas como Clostridium botulinum. Por lo tanto, el Clostridium crece en ese medio ambiente anaeróbico dentro de la lata y es capaz de producir la toxina botulínica. Posteriormente, esa lata se abre y se consume el alimento directamente sin ningún tipo de cocción. Por lo tanto, vamos a estar consumiendo la toxina. Entonces, en el caso del botulismo, el alimento se contamina con las esporas. Una vez que las esporas contaminan el alimento y se enlata, por ejemplo, o se empaca al vacío, las condiciones anaeróbicas y el alto contenido de nutrientes allí presentes hacen que esas esporas germinen y formen células vegetativas de Clostridium botulinum que posteriormente van a producir la toxina. Y la toxina está preformada, ya está formada en el alimento y es consumida posteriormente por el hombre y se ocasiona el caso de botulismo. Existen también casos de botulismo infantil. El vehículo más frecuentemente involucrado para la adquisición de la enfermedad en los niños es el consumo de miel de abeja. Por eso que los pediatras recomiendan no dar miel de abeja a los niños menores de 1, menores de 2 años, para evitar la transmisión de botulismo infantil, ya que básicamente los niños de esa edad se alimentan, tienen una alimentación ya sea de leche materna o de fórmulas. O sea, no consumen el tipo de alimentos como son enlatados y empacados al vacío que generalmente transmiten la enfermedad. En el caso del botulismo infantil, en la miel lo que van a estar presentes son las esporas del microorganismo. Por lo tanto, cuando el niño consume la miel, consume las esporas. Las esporas son ingeridas a nivel del intestino. Las esporas van a germinar, van a producir formas vegetativas. Estas formas vegetativas van a producir a nivel intestinal la toxina botulínica y la toxina entonces es absorbida hacia la circulación y producen los efectos. Fíjense la diferencia entre botulismo infantil y los cuadros clásicos de botulismo. En los cuadros clásicos se ingiere directamente la toxina y se produce el cuadro. En el caso del botulismo infantil, generalmente a través de la miel se ingieren las esporas germinan, las células vegetativas producen la toxina a nivel del intestino. Entonces estas son las diferencias básicas entre botulismo clásico y botulismo infantil. En cuanto a las manifestaciones clínicas de un cuadro de botulismo, los síntomas comienzan de 18 a 24 horas después de haber ingerido la toxina preformada en el alimento y generalmente se presentan alteraciones visuales como falta de coordinación de los músculos oculares. O sea, es difícil mover los músculos oculares hacen que el ojo se mueva rápidamente en varias direcciones, incapacidad para deglutir o tragar, dificultad para hablar. Hay una parálisis vulvar progresiva, o sea, parálisis a nivel del bulbo raquídeo, lo que ocasiona parálisis respiratoria y paro cardíaco. Hay síntomas digestivos o gastrointestinales, no se presenta fiebre y el paciente permanece todo el tiempo consciente hasta poco antes de morir,
de todo lo que le está sucediendo, porque vamos a decir es una parálisis muscular. Básicamente, lo que afecta a los centros nerviosos producen una parálisis muscular, pero no hay afectación a nivel de cerebro. Y la tasa de mortalidad en los casos de botulismo es elevada. En cuanto al tratamiento del botulismo, el principal tratamiento es administrar la antitoxina por vía intravenosa. Entonces se coloca una antitoxina contra la toxina del botulismo para neutralizar la toxina y disminuir los efectos. La antitoxina generalmente se prepara en caballo y hay tres variedades, A, B y E. En caso necesario se debe asistir al paciente con ventilación mecánica. Recuerden que la toxina se fija a nivel de bulbo raquídeo, produce parálisis vulvar, lo que puede llevar a un paro cardíaco, a un paro respiratorio. Entonces, por lo general estos pacientes se colocan en ventilación mecánica para ayudarlos a superar el paro respiratorio. En cuanto a la epidemiología, prevención y control del botulismo, como les mencioné, se debe principalmente a suelos o ambientes contaminados con las esporas. Entonces las esporas están distribuidas ampliamente en la tierra, por lo que a menudo contaminan vegetales y contaminan frutas. Cuando el alimento está enlatado o en conserva, se debe calentar lo suficiente para asegurar la destrucción de las esporas. Se debe abrir por lo menos 20 minutos antes de consumir ese alimento. Las normas actuales, o sea, todo lo que son las normativas actuales de enlatado, han disminuido considerablemente el peligro de adquisición de la enfermedad, como les mencioné, que es alterar las concentraciones de sal y el pH del enlatado. Uno de los principales factores de riesgo son los alimentos y conservas preparados en la casa. ¿Por qué? Porque las conservas, mermeladas o enlatados que compramos en supermercados con fines comerciales cumplen una serie de normas o requisitos industriales para garantizar la seguridad alimentaria de ese producto. Por el contrario, los que preparamos en nuestra casa no tienen, vamos a decir, todo ese sistema de control de calidad que evita la contaminación con las esporas. Entonces, en especial, los conservas preparadas en casa, que se han asociado principalmente con la transmisión de botulismo, han sido conservas de maíz, pimientos, aceitunas, los pescados ahumados o frescos empacados al vacío en bolsas plásticas. O sea que tenemos que dar un adecuado tratamiento a esos conservas que preparamos en la casa. Por eso se recomienda cuando uno prepara una conserva o una mermelada, calentar mucho o hervir bastante el alimento y que cuando se vaya a empacar, los frascos, las tapas, todo debe estar hervido por lo menos una hora a 100 grados centígrados para eliminar las esporas y que se tienen que tener normas de asepsia o normas de esterilidad cuando se empaca el alimento caliente dentro de ese frasco estéril para evitar la contaminación con las esporas y el desarrollo de un cuadro de botulismo. Cuando el alimento se contamina con las esporas, generalmente se descompone, el alimento se ve que está dañado y es cuando ustedes ven las latas abombadas. Si ustedes observan un enlatado donde la lata está abombada, como que haya acumulado gases por dentro, quiere decir que esa lata probablemente esté contaminada, se estén generando gases y yo no me la comería para evitar la adquisición de algún tipo de enfermedad. Como les mencioné, para reducir el riesgo en los enlatados y las conservas caseras, se debe hervir el alimento una vez que se va antes de comer, se debe hervir 20 minutos antes de consumirlo, ya sea para, recuerden que la toxina botulínica es termolábil y al hervirla a 100 grados centígrados durante 20 minutos la puedo eliminar. O sea que a pesar de estar contaminado, si yo sigo este procedimiento, elimino la toxina y voy a evitar la transmisión. En Sudáfrica se utiliza activamente el toxoide para vacunar al ganado, ya que hay muchos casos de botulismo en el ganado. Recuerden que si el suelo está ampliamente contaminado, el pasto que consume el ganado puede estar contaminado con las esporas. Por lo tanto, al consumir las esporas germinan en el intestino, producen la toxina y producen botulismo en el ganado. La toxina botulínica se considera una sustancia importante en lo que es bioterrorismo y guerra biológica, porque si yo contamino una fuente de agua, por ejemplo, con toxina botulínica de una ciudad o de un pueblo, todas las personas cuando consuman esa agua van a consumir la toxina y por lo tanto voy a poder acabar con ese pueblo
O con, por ejemplo, en el caso de una guerra, si el ejército contrario tiene una fuente de agua que está utilizando y yo logro contaminarla con toxina botulínica, sin necesidad de utilizar las armas voy a eliminar ese ejército. Entonces se utiliza como arma biológica. En cuanto a la transmisión, hay diferentes maneras. Tenemos primero aerosolización e inhalación. Es cuando vamos a decir, las esporas están en el aire. No es un mecanismo de transmisión muy efectivo. La toxina tampoco se transmite por aerosolización e inhalación. El principal problema es que la toxina no es estable en el aerosol, por lo tanto es difícil que yo pueda ingerir o adquirir un botulismo por inhalación. Lo más importante es la contaminación de los alimentos, ya sea por las esporas o por la toxina, y esa es una forma muy efectiva para adquirir la infección. O sea que de las dos vías de transmisión que tengo, hay una que no es efectiva para nada y es muy poco probable que ocurra, mientras que hay otra que sí es muy efectiva, como es la contaminación de los alimentos. Entonces, vamos a ver lo que es un toxoide. Un toxoide, según la literatura internacional, es una toxina bacteriana cuya toxicidad ha sido atenuada o suprimida por un producto químico, generalmente por medio del formol o por los efectos del calor, mientras que se mantienen otras propiedades como inmunogenicidad. Entonces, un toxoide no es más que una toxina atenuada. ¿Para qué? Para que cuando se coloque en una persona no produzca los efectos fisiológicos o desarrolle el cuadro de la enfermedad, pero sí que estimule al sistema inmune para el desarrollo de anticuerpos contra esa toxina. Es algo parecido a una vacuna. Entonces, el toxoide botulínico no es más que toxina botulínica atenuada, modificada químicamente por tratamiento químico. ¿Para qué? Para eliminar su patogenicidad, su virulencia, pero mantener sus propiedades antigénicas de manera que el hospedador pueda desarrollar anticuerpos contra esa toxina. Entonces, las vacunas que se utilizan con toxoide utilizan una toxina, que es el producto nocivo, fabricada a partir del microorganismo que causa una enfermedad. La función es crear inmunidad a ciertos componentes de esa toxina que causan la enfermedad en lugar de producir inmunidad contra el microorganismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo aplico el toxoide botulínico, yo desarrollo anticuerpos contra el toxoide. No desarrollo anticuerpos contra Clostridium botulinum, que es el germen o la bacteria que produce la toxina. Esto quiere decir entonces que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de al microorganismo o la bacteria. O sea, el toxoide me protege contra la toxina botulínica, no me protege contra Clostridium botulinum. El tétano, que es producido por Clostridium tetanis, produce un cuadro clínico conocido como tétanos y la enfermedad es una enfermedad de distribución mundial. El microorganismo, al igual que, como vimos en el caso del botulismo, se encuentra en el suelo, en las heces de caballos y en las heces de otros animales. O sea que la fuente de adquisición es ambiental. La toxina tetánica, en este caso la tétanoplasmina, las células vegetativas, o sea, una célula de Clostridium tetani, una bacteria, produce la toxina con un peso molecular de 150.000, la cual es fragmentada posteriormente por una proteasa que produce la bacteria también en dos péptidos, uno de 50 y uno de 100, unidos por un puente disulfuro. Entonces, esta es la toxina del tétanos o la tétanoplasmina. ¿De qué manera actúa la toxina del tétanos? La toxina al principio se va a fijar a los receptores de las membranas presinápticas de las neuronas motoras, o sea, las neuronas que dan movimiento. Posteriormente emigra por el sistema de transporte axonal retrógrado hasta los cuerpos celulares de las neuronas, la médula espinal y el tallo cerebral. La toxina sigue progresando y se difunde hasta los terminales de las células inhibitorias del tronco cerebral. La toxina degrada la sinactobrevina, que es una proteína que es necesaria para la aproximación de las vesículas neurotransmisoras a la membrana presináptica, o sea, para lo que es el estímulo de la neurona, y bloquea la liberación de glicina y ácido gamma aminobutírico
pero no inhibe a las neuronas motoras. El resultado, por lo tanto, es una hiperreflexia, espasmos musculares y parálisis espástica. O sea, tiene afectación a nivel neuronal, a nivel de lo que son las neuronas motoras. Una cantidad mínima de toxina es mortal para el hombre. El tétanos es producido por un microorganismo denominado Clostridium tetanis. Ese microorganismo no es un microorganismo invasor. La infección permanece circunscrita a específicamente el área de tejido desvitalizado, o sea, a la herida, quemadura, lesión, sutura, etcétera, donde se han introducido las esporas. O sea, la enfermedad se adquiere por cortaduras o lesiones a nivel de la piel que se contaminan con esporas provenientes del ambiente. Y vamos a decir, la infección permanece únicamente allí, en el sitio de infección, o sea, en la herida. Generalmente esa cantidad de tejido infectado es pequeña y la enfermedad que produce el tétano no es una infección sino una toxemia, como en el caso del botulismo. ¿Por qué? Porque las esporas contaminan la herida. Por ejemplo, una cortada que me pueda hacer yo en el campo, sobre todo con objetos metálicos, y el suelo o el ambiente está contaminado con esporas, y vamos a decir esa tierra con esporas de Clostridium tetani llega a la herida. Esas esporas allí consiguen un medio de cultivo que le ofrece todos los nutrientes necesarios para que las esporas germinen. Al germinar, Clostridium tetani entonces va a proliferar y va a empezar a producir la toxina. Generalmente en las heridas, las bacterias anaeróbicas, como les he mencionado anteriormente, crecen o son capaces de producir infecciones en las heridas porque tienen ciertos factores que los ayudan a disminuir el potencial de óxido reducción o el potencial redox. Estos factores son, por ejemplo, en los tejidos necróticos, el tejido se necrosa o muere porque por falta de circulación sanguínea. Y la circulación sanguínea principalmente lo que hace es oxigenar esos tejidos. Entonces, en esos tejidos necróticos hay una deficiencia de oxígeno, lo que permite entonces que las bacterias anaeróbicas proliferen. Las sales de calcio también favorecen el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Generalmente los medicamentos que se emplean para cicatrizar o curar heridas tienen sales de calcio. Estas sales de calcio favorecen la colonización por bacterias anaeróbicas. Y además, esas heridas siempre están infectadas por otros patógenos, como por ejemplo anaeróbicos facultativos que disminuyen aún más el potencial de óxido reducción, favoreciendo el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Entonces, una vez que esa herida, con todos estos factores predisponentes, se contamina con tierra que contiene esporas de Clostridium tetani, estas esporas proliferan, producen células vegetativas que pueden vivir en ese ambiente favorecido para que se desarrollen, y ellas van a producir entonces la toxina, y esa toxina, mediante la circulación linfática y sanguínea, pasa o alcanza el sistema nervioso central y se fija a los diferentes receptores que ya mencionamos de las neuronas, etcétera, para ejercer el efecto o ejercer la acción. Entonces fíjense que al igual que el botulismo, el tétanos no es una infección como tal, es una toxemia. O sea, es el efecto de la toxina producida por una bacteria lo que causa todo el cuadro general del tétano. Mientras que la bacteria va a estar circunscrita únicamente a la herida donde fue colonizada por las esporas y está viviendo el microorganismo. El microorganismo no pasa de allí a sangre a producir otra cosa, no. El microorganismo va a estar allí. El problema es que la toxina que está produciendo es la que va a tener los efectos sistémicos. El periodo de incubación para el tétanos es de 4 a 5 días, hasta varias semanas. Todo depende de la cantidad de la carga del inóculo de contaminación y del sistema de las defensas del hospedador. La enfermedad se caracteriza por la contracción tónica de los músculos voluntarios. O sea, todos los músculos que nosotros movemos voluntariamente se contraen. Los espasmos musculares abarcan primero el área de la lesión, se dan principalmente, por supuesto, donde tenga la lesión, porque allí tengo los microorganismos produciendo la toxina, y la toxina ejerce sus efectos allí principalmente, mientras llega a circulación para producir efectos sistémicos. Posteriormente, afecta los músculos de la quijada, que es lo que se conoce como el trismus, que es cuando se contraen de manera tal que no es posible abrir la boca. Piensa acá, estos son 3 pacientes con tétano. Fíjense que tienen trismus, que no es más que la contracción de los músculos
de la quijada, lo que imposibilita que ese paciente pueda abrir la boca. Tiene la boca rígida todo el tiempo en esa posición. Es lo que se llama la risa sardónica también. Fíjense que parece que se estuvieran riendo, pero no es más que el producto de la contracción de los músculos de la quijada. De manera gradual va a abarcar los músculos voluntarios generando espasmos tónicos. O sea, los músculos se contraen. Cualquier estímulo externo puede precipitar un espasmo muscular generalizado, que es lo que se conoce como opístotonos. Un opístotono no es más que la contracción de todos los músculos voluntarios al mismo tiempo. Y sucede cuando el paciente, vamos a decir, recibe un estímulo. Ese estímulo puede ser auditivo, puede ser sensorial porque lo toque, puede ser visual. O sea, todos los estímulos son capaces de producir un opístotonos o un espasmo muscular generalizado. Por eso que a los pacientes con tétanos se los aísla en una habitación donde no tienen contacto con otras personas para evitar que el contacto de unas personas con otras, vamos a decir, le cause un espasmo. En una habitación oscura, para evitar, por ejemplo, si la habitación está oscura y se enciende la luz, el paciente va a tener una contracción porque es un estímulo visual. Si dentro de la habitación ocurre algún ruido, el paciente va a tener un espasmo porque tuvo una estimulación auditiva. Entonces los pacientes se aíslan de cualquier tipo de estímulo externo que produzca estos espasmos generalizados. El paciente entonces, para el peor de males, es que está totalmente consciente y el dolor es muy intenso cuando se contraen a la vez todos los músculos del cuerpo. O sea, él sabe lo que le está pasando, no se puede mover, pero siente todas las contracciones de todos los músculos y el dolor que eso produce. La muerte es secundaria a la interacción con el mecanismo de la respiración. O sea, la toxina va avanzando hasta que alcanza los músculos de lo que es el sistema respiratorio, los músculos de los pulmones, que son los que permiten que el proceso de la respiración. Cuando paraliza esos músculos, el paciente muere por un paro respiratorio. La tasa de mortalidad, al igual que en el caso del botulismo, es muy alta. Acá tienen, fíjense, estos son los espasmos generalizados, los opístotonos que les menciono. Fíjense que el paciente generalmente se arquea totalmente al contraer todos los músculos de la espalda, como lo pueden ver acá en estas imágenes que están acá. Estos son pacientes con tétano que adquieren esa posición cuando reciben un estímulo que no más que el producto de la contracción de todos los músculos del, del cuerpo. En cuanto a la prevención y tratamiento de tétanos, los resultados del tratamiento con tétanos son poco satisfactorios, por lo que lo más importante es la prevención. O sea, un paciente cuando desarrolla un cuadro de tétano, el tratamiento no detiene el cuadro, lo minimiza, la mayoría de las veces lo minimiza a ver si el paciente se salva o no le quedan secuelas. Al igual que el botulismo, los tratamientos no son efectivos. Entonces, todo el control y la lucha para evitar estas enfermedades se basa en la prevención. La prevención va a depender de qué? De la vacunación activa con toxoide. Al igual que para el botulismo, hay un toxoide botulínico, hay un toxoide tetánico, que todos nosotros lo debemos tener y debemos colocarlo en nuestro refuerzo. Este toxoide tetánico, vamos a decir, es una toxina de tétano atenuada, sin efectos patogénicos, sin producir el cuadro, pero que tiene todas las características inmunogénicas que permiten que desarrollemos anticuerpos contra ella. De manera que si entramos en contacto con la toxina, esos anticuerpos la neutralicen y nos protejan de sufrir un cuadro de tétano. Atención adecuada de las heridas, principalmente las heridas contaminadas con tierra. Si es una herida que me puedo hacer en un pie, por ejemplo, y si me contamina con tierra, debo lavarla y cepillarla bien. ¿Para qué? Para eliminar las esporas de Clostridium. De esa manera no puedan germinar y producir la toxina. Se debe utilizar de manera profiláctica la antitoxina. O sea, en un caso sospechoso de tétano, yo debo aplicar antitoxina tetánica. ¿Para qué? Para neutralizar la toxina que pueda tener a nivel de mi organismo. Y debo eliminar al microorganismo que está produciendo la toxina, y eso se hace a través de la administración de penicilina. La penicilina es capaz de destruir a la bacteria, por lo tanto, al destruir a la bacteria, al construir un tetano, no voy a producir más toxina. La administración intramuscular de 200 a 500 unidades de antitoxina, que no es más que una inmunoglobulina antitetánica, ofrece la protección adecuada durante 2 a 4 semanas. Es capaz de neutralizar la toxina que no se ha fijado al tejido nervioso. La toxina que está fijada al tejido nervioso
no tiene tratamiento. Puede neutralizar la que no se ha fijado al tejido. Y la profilaxis con antitoxinas se debe acompañar de vacunación activa con toxoide tetánico. O sea que además de aplicar la antitoxina, yo tengo que aplicar toxoide. ¿Para qué? Para desarrollar anticuerpos contra la toxina. Los pacientes que tengan sintomatología para tétanos deben recibir relajantes musculares para evitar las contracciones, sedantes para, vamos a decir, evitar que los estímulos puedan sobreexcitarlos y producir las contracciones, y se debe aplicar respiración mecánica o asistida para evitar un paro respiratorio. La antitoxina tetánica para neutralizar a la toxina es especialmente útil en tétanos neonatal. En esos casos puede salvar vidas. En el caso de que un niño sufra un caso de tétano neonatal, se da mucho durante los partos. Cuando no se utiliza material estéril, por ejemplo, o desinfectado o limpiado de manera muy cuidadosa cuando se corta el cordón umbilical. La mayoría de los casos de tétano neonatal se dan cuando el instrumento o lo que se utiliza para cortar el cordón umbilical no están estériles o está contaminado con esporas. Allí es donde se dan los casos de tétano neonatal. Se debe hacer debridación quirúrgica de la zona, si está muy afectada, para eliminar el tejido necrótico y evitar que el microorganismo prolifere. Si yo elimino el tejido necrótico y aseguro que esa zona del cuerpo esté, donde está la herida, esté oxigenada, esas condiciones van a impedir el desarrollo de Clostridium tetani, que es una bacteria anaeróbica, porque es una región no necrótica con un potencial de óxido reducción elevado. No se ha demostrado que el tratamiento con oxígeno hiperbárico sea útil para los casos de tétano, si es útil, por ejemplo, para los casos de gangrena gaseosa con Clostridium perfringens. La penicilina inhibe la proliferación del microorganismo, es capaz de eliminar el microorganismo y detiene, por lo tanto, la producción de toxina. Cuando una persona previamente vacunada con toxoides sufre una herida potencialmente peligrosa, se debe administrar una dosis de toxoides para estimular la producción de antitoxina. Es lo que sucede cuando sufrimos una cortadura y vamos a una emergencia, generalmente nos colocan el toxoide tetánico. Cuando un paciente no ha sido vacunado recientemente, no ha recibido los refuerzos o si se desconoce su estado vacunal, o sea, no sabemos si el paciente le colocaron o no le han colocado la vacuna contra el tétano, si se la colocaron fue de niño y después no le colocaron los refuerzos, o si de verdad no sé si tiene o no tiene la vacuna, la dosis de toxoides se debe acompañar de una dosis de antitoxina. En cuanto al control, el tétanos es una enfermedad total y completamente prevenible mediante vacunación. La vacunación activa universal con toxoide tetánico es obligatoria en la mayoría de los países. El esquema de vacunación acá en Venezuela comprende 3 dosis: a los niños a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. En los niños pequeños el toxoide tetánico suele combinarse con toxoide difterico y vacuna de tosferina, la Pertussi. Es lo que se conoce como la triple bacteriana o el DTP. El DTP es difteria, tosferina, DTP, difteria, tétano y pertussis. Entonces, esa triple bacteriana me protege contra Corynebacterium diphtheriae, contra la difteria, me protege contra Clostridium tetani, o sea, es el toxoide contra la toxina de Clostridium tetani, y me protege contra Bordetella pertussis, que produce tosferina. Entonces, no es posible llevar a cabo medidas de control en ambiente, o sea, que yo vaya a esterilizar el ambiente, debido a la gran diseminación de microorganismos en la tierra y la supervivencia tan prolongada de las esporas. O sea, que yo puedo controlar esterilizando los ambientes, pero no es práctico en el caso del Clostridium. ¿Por qué? Porque yo tendría que esterilizar todo el ambiente de la casa, todo el jardín de la casa, el patio de la casa, toda la tierra la tendría que esterilizar para eliminar las esporas. Eso no se puede hacer. Entonces, lo más aconsejable para el control es la vacunación. Acá tienen el esquema de vacunación de Venezuela. Fíjense que aquí tienen antidifteria, tétanos y pertussis, como les mencioné, o sea, tosferina, tétano y difteria, a los 2, 4 y 6 meses. Posteriormente hay un refuerzo de los 15 a los 18 meses. Después hay otro refuerzo de 3 a 6 años y de 7 a 9 años
en adelante, una vez que ya yo cumplí todo el esquema, lo voy a utilizar solamente en el caso de que yo tenga alguna cortadura, si no tengo un refuerzo reciente. En ese caso yo puedo utilizar, se puede aplicar un refuerzo con toxoide tetánico solamente o toxoide distérico solamente, etcétera. Entonces, el esquema de vacunación para tétanos en Venezuela es obligatorio para los niños a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y posteriormente tienen un refuerzo de 15 meses a 18 meses y otro refuerzo de 3 a 6 años. A partir de los 7 años en adelante, hasta en la vida adulta, solamente se debe colocar aproximadamente cada 5 años un toxoide tetánico, o en los casos de que sufra alguna cortadura es preferible colocar también el toxoide tetánico. Además de los cuadros que ya pudimos ver, como son el tétano y el botulismo principalmente, hay otras especies de Clostridium que lo que producen son infecciones invasivas, infecciones de los tejidos, y por eso es que se denominan especies de Clostridium histotóxicos. ¿Por qué? Porque dañan tejidos. Entonces, muchas especies de Clostridium se introducen a un tejido que está lesionado y producen toxinas que van a causar infecciones invasivas como son mionecrosis y gangrena gaseosa. Aproximadamente 30 especies de las diferentes especies de Clostridium tienen ese efecto. Sin embargo, la más frecuente, produciendo este tipo de infecciones, más del 90% de los casos, es Clostridium perfringens. Otras especies como Histolyticum, Septicum, Novi y Sordelli también producen infecciones a nivel de piel y tejidos blandos, como por ejemplo la gangrena gaseosa. En cuanto a las toxinas producidas por Clostridium perfringens, podemos ver que las especies invasoras, las que invaden tejido de Clostridium, producen una gran variedad de toxinas y enzimas que favorecen la diseminación de la infección. O sea, todas estas enzimas tienen la función de invadir o penetrar los tejidos para favorecer la infección. Tenemos, por ejemplo, la toxina alfa de Clostridium perfringens tipo A. Esta toxina se comporta como una lecitinasa, fragmenta la lecitina de las membranas de las células para producir fosforilcolina y diglicéridos. Tenemos también la toxina teta, la perfrincolicina, conocida también como perfrincolicina, posee efectos hemolíticos y necrotizantes similares a la toxina alfa, pero no tiene actividad de lecitinasa. O sea, se parecen, pero la toxina alfa tiene actividad lecitinasa, mientras que la toxina teta no la tiene. Los tiroperferigen también tienen la capacidad de producir enterotoxinas, o sea, toxinas que son capaces de producir efectos gastrointestinales. Entonces, estas especies pueden producir estas intoxicaciones principalmente cuando proliferan en platos a base de carne, principalmente carne mal cocida. Las esporas sobreviven a esa cocción inicial que no se realizó de manera adecuada, germinan y proliferan las formas vegetativas en el alimento. La dosis infectante es de 10 a las 8 células vegetativas viables que estén presentes en el alimento y que yo las consuma para poder desarrollar el cuadro. Entonces, una vez que yo consumo esas formas vegetativas, en el intestino las bacterias van a esporular, producto del ambiente alcalino del intestino delgado. Como es una condición adversa para que la bacteria pueda sobrevivir, la bacteria activa su mecanismo de resistencia, que es la esporulación, producto que del pH bajo presente en el alto, presente a nivel del intestino, un pH altamente alcalino. Entonces, eso hace que la forma vegetativa desarrolle el mecanismo de esporulación. Y cuando este microorganismo esporula es cuando produce la enterotoxina. Esa enterotoxina tiene un peso molecular de 35.000 y es una proteína que forma parte del revestimiento de la espora y es distinta a todas las demás toxinas de Clostridium, ya que las toxinas de Clostridium que hemos visto hasta el momento son desarrolladas por las células vegetativas o las formas vegetativas, mientras que la enterotoxina de Clostridium perfringens se desarrolla durante el proceso de esporulación y forma parte del revestimiento de la espora y no de la célula vegetativa como vimos anteriormente. Entonces, una vez que se consume el alimento contaminado con el microorganismo, se presenta un cuadro de diarrea intensa de 6 a 8 horas después de la absorción o el consumo del alimento. Entonces, la toxina lo que hace es producir una hipersecreción pronunciada a nivel del yeyuno y del ileum, y otros síntomas menos frecuentes son, por ejemplo, diarrea, náuseas, vómito y fiebre. El cuadro es similar al producido a la intoxicación por Bacillus cereus,
y tiende a resolverse de manera espontánea, o sea, no es un cuadro muy grave. O sea, acá vamos a ver la patogenia de Clostridium perfringens, pero ya no involucrado en la producción de heterodoxina de cuadros gastrointestinales, sino en la producción de cuadros mionecróticos. Como vimos anteriormente en el caso de Clostridium tetani, las esporas alcanzan los tejidos traumatizados, se contaminan las heridas con heces o con tierra, entonces las esporas germinan en ese tejido traumatizado, desvitalizado o seminecrótico, porque hay un potencial de óxido de reducción disminuido. Las células vegetativas entonces se multiplican. La fermentación de los carbohidratos que están presentes, los azúcares presentes en los tejidos, produce la acumulación de gas. El microorganismo comienza a utilizar los azúcares presentes en el músculo y vamos a decir, la degradación de esos azúcares comienza a acumular gas, en este caso CO2, que es el producto final de la mayoría del metabolismo de los azúcares por parte de la bacteria. Ese CO2 comienza a acumularse. Esa acumulación hace que ocurra una distensión de los tejidos que acumula presión en el tejido y esa presión interfiere, o sea, esa distensión de los músculos interfiere con la irrigación de la zona. Al acumularse gas dentro del tejido, comienza a acumularse la presión, lo que hace que se oclusionen o se cierren los vasos sanguíneos y disminuye todo lo que es la irrigación dentro de la zona, lo que favorece que disminuya el potencial de óxido de reducción. Entonces, allí, en ese momento, ocurre la secreción de toxinas necrotizantes y hialuronidasa, por ejemplo, para degradar el ácido hialurónico de los tejidos, lo que favorece entonces que toda esa degradación y falta de oxígeno, que la infección se disemine en el miembro. Y la necrosis se extiende, lo que favorece a la proliferación bacteriana, se produzca anemia hemolítica, toxemia y muerte. Es cuando, por ejemplo, un paciente sufre una cortadura a nivel del miembro inferior de una pierna, por ejemplo, y comienza, vamos a decir, una infección mionecrótica por Clostridium perfringens. Uno ve que la zona rápidamente se ennegrece y se oscurece por falta de oxigenación, prolifera el microorganismo, produce la toxina y la lesión cada vez se hace muchísimo más grande hasta que abarca todo el miembro. Generalmente en esos casos el tratamiento es básicamente la amputación del miembro que esté afectado. Entonces acá tenemos el cuadro de gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa o mionecrosis por Clostridium es una infección polimicrobiana, como les he mencionado, porque además de Clostridium hay otras especies anaeróbicas facultativas involucradas, donde además de especies de Clostridium tóxicas, que producen toxinas para degradar los tejidos, existen Clostridium proteolíticos para degradar proteínas y cocos o microorganismos gram positivos o gram negativos anaeróbicos facultativos que favorecen todo ese cuadro de infección. Por eso se dice que es polimicrobiana, porque no es una infección producida por un solo microorganismo, sino por un conjunto de microorganismos. Entonces, cuanto a las manifestaciones clínicas, fíjense, desde una herida contaminada, la infección se disemina de 1 a 3 días hasta producir crepitación en el tejido subcutáneo y el músculo. Crepitación no es más que acumulación de gases dentro del tejido. La herida generalmente produce una secreción fétida, eso es una característica de las infecciones por bacterias anaeróbicas. Las secreciones son muy malolientes, o sea, un olor muy desagradable que no se parece a ninguno. Produce también la necrosis rápidamente progresiva de todo el tejido involucrado, fiebre, hemólisis, toxemia, choque y posteriormente la muerte si no se aplica tratamiento a ese paciente. Como les mencioné, el tratamiento generalmente es quirúrgico por amputación acompañado de antimicrobianos para tratar de eliminar el microorganismo. Por ejemplo, supónganse que esto es un pie donde se tuvieron que amputar los dedos o parte de los dedos del pie para detener el progreso de la infección. La intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens casi siempre es producida por la ingesta de un gran número de microorganismos que han proliferado en el alimento. Recuerden que el inóculo, la dosis infectante es de 10 a la 8 bacterias y la toxina se forma cuando el microorganismo esporula en el intestino, a diferencia de todos los demás especies patogénicas de Clostridium que hemos visto, perdón. La formación de la toxina acá es muy característica en el caso de Clostridium perfringens, en los casos de intoxicación alimentaria. Entonces, la diarrea casi siempre comienza sin vómito ni fiebre en un lapso de 6 a 18 horas y la enfermedad puede durar de 1 a 2 días.
En cuanto al tratamiento, como les he mencionado, para la mayoría de los anaeróbicos, el tratamiento más importante es debridación quirúrgica inmediata y extensa del área afectada, o sea, eliminar todo el tejido necrótico y desvitalizado, y la excisión de tejido donde el microorganismo tiende a proliferar. O sea, todo el tejido necrótico se elimina para evitar la proliferación del microorganismo. Al mismo tiempo, se administran antibióticos, especialmente penicilina, para la cual la mayoría de las especies de Clostridium son altamente sensibles. Y acá el oxígeno hiperbárico sí tiene cierta utilidad en el tratamiento de infecciones producidas en los tejidos por Clostridium, porque se dice que detoxifica al paciente rápidamente. Oxígeno hiperbárico no es más que colocar al paciente dentro de una cámara donde voy a tener una alta, el ambiente dentro de esa cámara va a tener una alta concentración de oxígeno superior al del aire de la atmósfera que respiramos, lo que hace que los tejidos se oxigenen o que la bacteria pueda entrar en contacto con el oxígeno, y como es una bacteria anaeróbica y el oxígeno es tóxico para ella, esa alta proporción de oxígeno elimina o ayuda a eliminar al microorganismo. Les mencioné en los casos anteriores de tétanos y botulismo que había antitoxinas que eran muy útiles para el tratamiento. En la actualidad hay antitoxinas contra Clostridium perfringens, Novi, Histolyticum y Septicum, pero hasta ahora no se ha demostrado que sean clínicamente efectivas como lo son la del tétano y la del botulismo. La intoxicación alimentaria por la enterotoxina de Clostridium perfringens generalmente solo requiere cuidado paliativo. Es una enfermedad que no tiene un curso grave y además es autolimitada, a los 3-4 días se pasa, por lo tanto no necesita ningún otro tipo de tratamiento que no sea hidratación para evitar que el paciente se deshidrate. Por lo tanto, en resumen, el tratamiento de las infecciones hísticas por Clostridium se basa en la limpieza inmediata y adecuada de todas las heridas contaminadas y la debridación quirúrgica combinada con la administración de antibióticos. En este caso principalmente el que se utiliza es la penicilina. Hay otro cuadro producido por especies de Clostridium que actualmente, generalmente quien produce este cuadro es Clostridioides difícil, que ya no es una especie de Clostridium, sino una especie de otro género que es Clostridioides. Entonces la colitis pseudomembranosa se diagnostica, es el cuadro que principalmente produce este microorganismo, se diagnostica cuando detecto una o ambas toxinas de Clostridioides difícil en las heces y al observar mediante endoscopia pseudomembranas o microaccesos en el intestino del paciente con diarrea después de haber recibido tratamiento con antibióticos. O sea, una colitis que se desarrolla en ciertos pacientes después que han recibido tratamiento antimicrobiano prolongado y que el microorganismo produce una de las dos toxinas que puede producir las dos toxinas y que además yo tengo evidencia de pseudomembranas a nivel del intestino. Las placas y microaccesos a menudo se van a circunscribir a un área del intestino y la diarrea puede ser líquida o hemorrágica y frecuentemente el paciente presenta cólicos abdominales, leucocitosis y fiebre. Numerosos antibióticos se han implicado en la producción del cuadro, pero los más frecuentemente implicados o los que más se asocian a desarrollar cuadros de colitis pseudomembranosa son ampicilina y clindamicina, y más recientemente se ha asociado con fluoroquinolona. O sea que estos son los antibióticos que principalmente están involucrados en el desarrollo de este cuadro. El tratamiento consiste en interrumpir el antibiótico que lo causa. Recuerden que es una diarrea que se produce por el uso de antibióticos. Entonces el tratamiento es eliminar o interrumpir el antibiótico que está produciendo y administrar metronidazol o vancomicina por vía oral para tratar de disminuir la cantidad de microorganismos produciendo la toxina. La administración de antibióticos produce la proliferación de Clostridium difficile resistente que produce amatoxina. O sea, ¿qué sucede? Cuando una persona toma un tratamiento con antibióticos, ese antibiótico va a ser eliminado a través de las heces. La mayoría de los microorganismos de la flora normal son sensibles a ese antibiótico, por lo tanto, va a haber un barrido de lo que es la flora. La flora normal intestinal se va a alterar. Por lo tanto, ahí es donde el microorganismo Clostridioides difficile aprovecha para multiplicarse, colonizar ese tejido, producir la toxina y desarrollar el cuadro. Él produce dos toxinas. La toxina A es una potente enterotoxina que tiene además actividad citolítica, destruye células,
y se fija a las membranas de las células del borde en cepillo del intestino, mientras que la toxina B, solamente tiene actividad citotoxina. Ambas toxinas se identifican en las heces de pacientes con colitis pseudomembranosa. O sea que un paciente que desarrolle un cuadro de diarrea después de la administración de antibióticos y yo demuestre en sus heces la presencia de toxina A o B, es como yo puedo hacer diagnóstico de colitis pseudomembranosa por clostridioides difíciles. En cuanto al diagnóstico, hay ciertos requerimientos especiales para las muestras cuando se sospecha por una infección por Clostridium. En los casos de sospecha de gangrena gaseosa o fascitis necrotizante, es una situación de urgencia extrema que requiere un diagnóstico rápido, ya que una persona puede, vamos a decir, el microorganismo puede rápidamente infectar el tejido, en 48 horas puede infectar toda una pierna. Se deben tomar múltiples muestras del sitio activo de la lesión. ¿Por qué? Porque el microorganismo no se distribuye de manera uniforme en toda la lesión. Entonces, al tomar varias partes o diferentes sitios de la lesión, aumenta la probabilidad de aislar al microorganismo. En cuanto al diagnóstico presuntivo, como les he mencionado, el directo con GRAN es muy importante en estos casos. ¿Por qué? Porque el GRAN puede orientar al médico en la presencia o no de uno de estos microorganismos. Los hallazgos característicos en ese directo de la muestra coloreado con GRAN son la ausencia de un infiltrado leucocitario y la presencia de bacilos gram positivos con o sin espora. Esto quiere decir que en ese examen directo, si yo observo bacilos gram positivos con esporas o sin esporas y no observo signos de inflamación, o sea, no observo leucocitos polimorfonucleares, es probable que esté presencia de un cuadro de gangrena gaseosa producida por una especie de Clostridium. La esporulación a nivel de los tejidos no es común, o sea, no se da de manera común, especialmente por las dos especies que generalmente producen los cuadros, como son Clostridium perfringens y Clostridium ramoso. Si se observan esporas, se debe observar la forma de la espora, si la espora es oval o es esférica, y la posición de la espora, si es terminal, subterminal o central, ya que eso permite hacer diagnóstico. Porque, vamos a decir, las esporas de Clostridium, algunas son ovaladas y otras son redondas, dependiendo de la especie. Y la ubicación de la espora también es diagnóstico, porque por ejemplo, como vamos a ver más adelante en la clase de diagnóstico de bacterias anaeróbicas, las esporas de Clostridium tetani son esporas deformantes terminales, se encuentran en la punta del bacilo y es lo que le da un aspecto de raqueta de tenis. Ustedes ven la parte de arriba donde está la espora abultada, mientras que el resto del bacilo se ve muy delgado. Entonces, la ubicación de la espora y la forma de la espora ayuda en la identificación del microorganismo. En los casos donde se sospecha de enteritis necrotizante, esta es principalmente producida por cepas de Clostridium perfringens del tipo C. Se deben tomar 3 hemocultivos de 3 sitios diferentes de venopunción. Se debe tomar una muestra de heces, 25 gramos o 25 ml si es diarreica, y contenido luminal intestinal o tejido de la porción intestinal que esté implicada. En esos casos yo debo realizar un directo con GRAN, un cultivo, una identificación y un tipiaje, porque debo demostrar que es Clostridium perfringens del tipo C. Cuando hay sospecha de infección por clostridioides difíciles, el paciente debe poseer las características clínicas de la enfermedad. Como ya se lo mencioné, tiene que ser un paciente que haya recibido antibióticos, que desarrolle un cuadro de diarrea o con sangre o sin sangre, que además yo pueda detectar las dos toxinas allí y que tenga las características endoscópicas de formación de placas, pseudomembranas o microaccesos que les mencioné. Esas son las características clínicas de la enfermedad. Entonces, en esos pacientes yo debo tomar una muestra fresca de S, 10 a 20 mililitros, idealmente, mínimo de 5 mililitros o 0,5 gramos de S. Solo debo procesar muestras líquidas no formadas. Yo no puedo procesar de muestras formadas, no puedo tener sospecha, de muestras formadas de una colitis pseudomembranosa por clostridioides difíciles. O sea, solamente en caso de muestras líquidas o no formadas. Y esto se hace principalmente con la probabilidad de disminuir la obtención de resultados positivos de pacientes que estén colonizados. Clostridioides difícil puede colonizar el intestino de personas sanas y puede en algunos casos formar parte de la flora normal transitoria o de la flora normal de una persona. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se hace diagnóstico de esto, porque el hecho de que una persona tenga Clostridium difícil no quiere decir que padece un cuadro de colitis pseudomembranosa.
En el caso de las muestras de que se tomen, deben ser cultivadas a más tardar 2 horas después de tomada la muestra. La muestra no se puede refrigerar ya que se disminuye la cantidad de células vegetativas presentes. En el caso de bacterias anaeróbicas no se pueden refrigerar las muestras, los medios de cultivo ni nada, porque la refrigeración aumenta el potencial de óxido de reducción y la presencia de oxígeno, lo que hace que disminuya el número de bacterias anaeróbicas. Se deben utilizar métodos basados en cultivos para el diagnóstico de infección por clostridioides difíciles. Se deben hacer pruebas de citotoxicidad. Esas pruebas tienen un 94% de sensibilidad y un 99% de especificidad. O sea, básicamente es el gold standard para el diagnóstico. Y se deben utilizar métodos inmunológicos también para el diagnóstico, como la detección de la toxina de Clostridium toxina de Clostridioides difícil del tipo A y del tipo B, directo de muestras de S, ya sea por ensayos de látex, ensayos de lisa, ensayo inmunoenzimático o ensayos de inmunocromatografía. Estas pruebas tienen un problema, tienen una baja sensibilidad del 45 al 95%, pero una muy buena especificidad del 75 al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy poco sensibles. O sea que en el caso de que la prueba esté negativa, no tengo seguridad de que de verdad ese paciente no tenga la presencia de la toxina, porque es muy poco sensible. Pero tienen buena especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la prueba da positiva, tengo un 75 un 100% de certeza que de verdad el paciente tiene la toxina. Se debe realizar también la detección de glutamato de deshidrogenasa. Esta es una enzima sintetizada por clostridioides difíciles en las heces. Esta toxina no es exclusiva del microorganismo, por lo que su detección no es patognomónico o característico de una infección por clostridioides difíciles, y su positividad no confirma la presencia de una cepa patógena o su toxina. Entonces ustedes dirán, ¿para qué se hace? Esta prueba se hace por varias razones. Fíjense, la carencia de valor, de glutamato de deshidrogenasa proporciona un valor predictivo negativo elevado y pueden ocurrir falsos positivos, por lo que toda cepa glutamato de deshidrogenasa positiva se debe confirmar para la producción de toxina. Es una prueba que es poco específica, pero es altamente sensible. ¿Qué sucede? Esta enzima, glutamato de deshidrogenasa, es producida por clostridioides difíciles y por otros microorganismos. Pero es una prueba altamente sensible. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le aplico esta prueba a una muestra de heces de un paciente con diarrea, si la prueba, como es muy sensible, me da positiva, ese paciente tiene glutamato de deshidrogenasa y probablemente pueda tener una colitis pseudomembranosa, porque es una prueba altamente sensible, pero es poco específica, lo que quiere decir que no toda glutamato de deshidrogenasa positiva va a ser una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Entonces la utilizo porque es muy sensible, pero la tengo que comparar con otra prueba como es detección de toxina. ¿Por qué? Porque es poco específica. Y es cuando uno utiliza un esquema de varias pruebas para poder hacer el diagnóstico. Esta prueba tiene el problema que les mencioné, ocurren muchos falsos positivos. En el caso de sospecha de infección por Clostridium botulinum o Clostridium tetani, las muestras de heces, aspirado gástrico o vómito en ocasiones, tejidos o exudados o muestras post-mortem, tengo que tomarlas o utilizar envases estériles y sellados. Las muestras ambientales de las que yo voy a poder aislar esporas se deben enviar en contenedores plásticos sin medio de cultivo, y las muestras de alimentos se deben conservar en su contenedor original o colocarse dentro de un contenedor estéril y rompible. Y debo hacer a partir de esa muestra la detección directa de la toxina. O sea, tengo que tener pruebas para la detección de la neurotoxina botulínica y la neurotoxina tetánica, y es lo que debo utilizar para el diagnóstico. En cuanto a los medios de cultivo para el aislamiento de Clostridium, tenemos agar anaeróbico del CDC, una fórmula creada en el CDC para el cultivo de bacterias anaeróbicas. Tenemos también agar sangre alcohol feniletílico, se conoce como el PEA,
Tenemos agar Bruselas con 5% de sangre de carnero, agar Columbia suplementado con extracto de levadura, vitamina K y hemina. Tenemos también el caldo infusión cerebro-corazón o el agar infusión cerebro-corazón y suplementado también con extracto de levadura, vitamina K y hemina. Y tenemos también el agar yema de huevo o amarillo de huevo, que se utiliza principalmente cuando se sospecha de una infección por Clostridium en heridas o en abscesos. En cuanto a los medios de cultivo, después de la incubación, el agar alcohol feniletílico y el agar sangre de aerobiosis se deben examinar bajo un microscopio de disección, prestando atención a los patrones de hemólisis y la forma de las colonias. Acá ciertas especies de Clostridium tienen características morfológicas coloniales muy características que ayudan en la identificación. En agar yema de huevo se debe examinar la presencia de licitinasa, lipasa o proteólisis. Ese medio cultivo se utiliza para realizar esas tres pruebas, esas tres actividades, y eso nos permite hacer identificación a nivel de especie. Acá tenemos, por ejemplo, agar amarillo de huevo. Fíjense, aquí esta actividad de lecitinasa. Se siembra el microorganismo en el medio de cultivo y se observa el desarrollo de un precipitado insoluble, opaco o blanquecino, como el que ven acá. Y eso me indica que la bacteria tiene actividad lecitinasa, produce una enzima que se llama lecitina. Acá tenemos la enzima lipasa, y es cuando yo observo un brillo iridiscente o como aspecto de aceite sobre agua y la cepa se observa perlada. Fíjense que se observa alrededor de las colonias una zona brillante, eso me indica que tienen actividad de lipasa. Y la proteólisis, no tengo foto de la proteólisis, lo que se observa es una zona de aclaramiento transparente alrededor de las colonias que crecen en el medio de cultivo. Si ustedes ven la colonia y ven que el medio pierde este color característico opaco que tiene y se hace totalmente transparente. En cuanto al aislamiento de Clostridium, hay algo que se utiliza frecuentemente que es la técnica de selección de esporas. A veces es difícil cultivar directamente el microorganismo y uno lo que hace es que recupera a partir de la muestra las esporas del microorganismo para hacerlas germinar posteriormente en los medios de cultivo y aislar al microorganismo. Esta técnica de selección de esporas se puede hacer de dos maneras. Puede hacer mediante tratamiento térmico o con alcoholes como el etanol. Esto permite seleccionar y aislar las esporas. El tratamiento con etanol es más efectivo que el calor en muestras que contienen especies de Clostridium que son sensibles al calor, como por ejemplo muestras que contienen Clostridium botulinum del tipo E y algunas cepas de Clostridium perfringens. Mientras que el tratamiento con calor es más efectivo que el tratamiento con etanol en muestras que tienen homogenización o incompleta o materia particulada. O sea, muestra que no se puede homogenizar completamente y quedan ciertos fragmentos o ciertos pedazos más grandes que el alcohol no va a penetrar de manera adecuada para hacer la selección. En esos casos se prefiere entonces tratamiento con calor. ¿En qué se basa la técnica de tratamiento con etanol? Se coloca la muestra en un tubo estéril con tapa de roca, supongamos que es una técnica de selección de esporas para clostridioides difíciles, por ejemplo, en una muestra de S. Se coloca la muestra de S en un tubo estéril con tapa de roca, se añade alcohol absoluto, el mismo volumen o la misma cantidad que se añadió de muestra, y posteriormente lo que se hace es que se agita el tubo de manera cuidadosa a temperatura ambiente por una hora. Posteriormente el material, eso se centrifuga, se separa en capas y uno toma la primera capa, donde está el alcohol, y el material tratado se utiliza para inocular los medios de cultivo donde se vaya a cultivar el microorganismo, que pueden ser, por ejemplo, carne picada de glucosa, caldo de oligolato, agar sangre de aerobiosis o amarillo de huevo agar o agar yema de huevo. En cuanto al tratamiento con calor, se precalientan 5 mililitros de caldo carne picada de glucosa o caldo de oligolato a 80 grados en un baño de María. Se añade 1 ml de la suspensión de la muestra. Se incuba por 10 minutos a 80 grados centígrados. Se enfría con agua fría, agua de chorro por ejemplo, un envase con agua fría se enfría y una vez que está frío, la suspensión de la muestra se subcultiva en los mismos medios de cultivo, carne picada de glucosa, caldo de oligolato, agar sangre de aerobiosis o agar amarillo de huevo. En el caso de Clostridioides difícil, la metodología de laboratorio debe estar basada en una combinación de lo que es la clínica del paciente, los exámenes de rutina que se le realizan al paciente, como son colonoscopia
estudios histológicos y resultados de bacteriología o de laboratorio de microbiología. En el laboratorio existen diferentes métodos para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Hay ensayos de neutralización de citotoxina que se hacen por cultivo celular. Hay pruebas de detección de toxina, por ejemplo, que se hacen en látex. Puedo cultivar el microorganismo en medios de cultivos anaeróbicos y hacer pruebas de identificación. Y puedo hacer también ensayos inmunoenzimáticos y pruebas moleculares. O sea, hay diferentes variedades de pruebas para hacer diagnóstico. El diagnóstico de laboratorio debe realizarse solamente en pacientes sintomáticos, o sea, pacientes con diarrea y o dolor abdominal, frecuentemente acompañados de leucocitosis y de fiebre, y en heces diarreicas, que según la escala de Bristol estarían en el nivel 5 al nivel 7. Es importante hacer la excepción de los casos en que haya sospecha de hilio paralítico o megacolon tóxico, donde la diarrea puede no estar presente y las heces pueden estar formadas. En cuanto al aislamiento a nivel de laboratorio de bacteriología de Clostridioides difficile, el microorganismo se puede aislar a partir de las heces de pacientes asintomáticos o pacientes normales, por lo que el cultivo hecho por sí solo no es suficiente para el diagnóstico de una infección por Clostridioides difficile. Siempre se tiene que acompañar de la detección de toxina y tiene que estar relacionado con toda la clínica y demás exámenes del paciente. O sea, tiene que ser un paciente que haya recibido antibióticos, que tenga las características colonoscópicas de la formación de pseudomembranas y placas a nivel del intestino, que además desarrolle un cuadro de diarrea, o sea, tiene que tener toda la clínica, toda la epidemiología y además yo tengo que aislar el Clostridioides. Si yo lo aíslo a él de un paciente sin ese tipo de sintomatología, el microorganismo allí simplemente está como colonizante. Para el cultivo generalmente se utiliza el agar cicloserina cefoxitina fructosa, conocido como CCFA, con o sin sangre. También se puede utilizar el mismo caldo suplementado con taurocolato. Este medio de cultivo, las placas principalmente, se debe incubar en anaerobiosis 35 a 37 grados centígrados hasta por 7 días. El cultivo permite el crecimiento de cepas morfológicamente compatibles con la bacteria. Veo las características coloniales específicas del microorganismo. Se utilizan medios selectivos y diferenciales que van a estar incubados en anaerobiosis. El medio más ampliamente utilizado es el que les mencioné, el CCFA, descrito por el señor George y colaboradores en el año 79. En cuanto al medio de cultivo, Clostridioides difficile produce colonias amarillas o colonias blancas, circulares o irregulares, planas con bordes rizoides o erosionados y apariencia de vidrio esmerilado, como pueden ver acá en la ampliación. Por supuesto, esto es un CCFA con sangre, diferente al que están viendo acá donde se observan las colonias amarillas, pero observen la característica típica de las colonias. Otra capacidad que nos da este medio es que las colonias tienen un olor distintivo a paracresol o postura de caballo y presentan una fluorescencia de color verde amarillo bajo luz ultravioleta. Cuando la placa se ilumina con luz ultravioleta podemos observar este tipo de fluorescencia característico de las colonias, lo que me ayuda a la identificación. A la coloración de Gram voy a observar bacilos Gram positivos o Gram variables, delgados con bordes paralelos que miden de 0,2 micrómetros de ancho a 3 a 5 micras de largo. Como lo observan acá, fíjense que son exactamente los mismos bacilos como les mencioné en la misma morfología, pero uno se ve en Gram positivos y otro se ve en Gram negativos, producto de la degradación de la pared celular, ya sea por esporulación o por las formas reactivas de oxígeno. La identificación presuntiva se hace demostrando las colonias típicas en el medio de cultivo, la morfología en el gran y el olor característico, mientras que la identificación definitiva va a depender de la demostración de un patrón único de ácidos grasos de cadena corta, producto del metabolismo de la glucosa, y eso se hace mediante una cromatografía gas líquido. También se puede hacer caracterización bioquímica de los aislados con diferentes pruebas bioquímicas o azúcares, o por secuenciación de ARN ribosomal 16S. Otra técnica que se utiliza y que, como les mencioné, es el gold estándar para el diagnóstico es el cultivo celular. Básicamente se coloca
el microorganismo en una monocapa celular, en un cultivo celular, para observar el efecto citotóxico de la toxina sobre las células de esa monocapa celular. Entonces, el ensayo de neutralización de citotoxina es la prueba de referencia para la identificación de la toxina B en materia fecal, debido a que el 90% de los pacientes con colitis asociada a Clostridioides difícil, se puede identificar siempre el efecto citopático de la toxina que produce en el tejido. La técnica es muy sensible y muy específica, casi el 100%. ¿Cuáles son las limitaciones de esta técnica y por qué no se utiliza de rutina? Primero, el costo elevado. Tengo que tener un laboratorio especializado en cultivos celulares. El tiempo para la entrega de los resultados. Observar este efecto citotóxico tarda de 2 a 3 días. La escasez de centros especializados en la técnica y que no existe relación entre la presencia de la toxina y la gravedad de la enfermedad. O sea, una técnica costosa, muy limitada porque no se puede montar en un laboratorio de rutina, tiene que ser un laboratorio con capacidad para realizar cultivos celulares y que los resultados son demorados. Es lo que hace que esta prueba, que es excelente, no se utilice de rutina en los laboratorios, que exista la necesidad de buscar métodos alternativos que sean más económicos y más rápidos para lograr el mismo efecto. Tenemos también los ensayos inmunoenzimáticos. Desde hace mucho tiempo, los ensayos inmunoenzimáticos, el ELISA, se han sido utilizados y modificados para detectar diferentes cosas. En el caso de Clostridium difficile, se utiliza un ensayo inmunoenzimático para detectar la presencia de toxina A, B o de ambas toxinas en la materia fecal. Estas pruebas son de detección rápida, detectan rápidamente las dos toxinas. Se lleva a cabo mediante técnicas de inmunoanálisis, como por ejemplo inmunocromatografía, como esta que está acá, o técnicas inmunoenzimáticas como ELISA, basadas en la lectura final, que es cuando yo hago una ELISA y leo espectrofotométricamente o quimiluminiscentemente. La principal desventaja de estas técnicas inmunoenzimáticas es que son poco sensibles. Fíjense que el valor de sensibilidad va del 40 al 60%. Esto quiere decir que solamente del 40 al 60% de los casos de los pacientes que tienen la toxina presente en la heces van a ser detectados. O sea que me va a quedar una gran cantidad de pacientes con toxina en la heces que no me lo detecta el método, porque vamos a decir es un método poco sensible. Pero la especificidad es muy buena y es del 90%. Quiere decir que a pesar de que no me detecta todos los casos que me detectan tienen la toxina. O sea, es poco sensible, pero es muy específica la técnica. Acá hay otro ensayo inmunoenzimático como es la glutamato deshidrogenasa, la prueba que ya les mencioné. Es una alternativa diagnóstica en la detección de infecciones por clostridioides difíciles. Es una proteína producida de forma constitutiva y en grandes cantidades por la mayoría de los aislados de clostridioides difíciles. Entonces es una prueba que es muy sensible. O sea, me detecta todas las heces que tenga glutamato de deshidrogenasa. Fíjense que la sensibilidad es más del 90%. Sin embargo, posee una especificidad y un valor predictivo positivo relativamente bajo, ya que detecta tanto cepas productoras como no productoras de la toxina. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sensible, pero la prueba es poco específica. ¿Por qué? Porque me detecta todos los clostridioides difíciles que están presentes en la muestra de S, pero no me discrimina cuáles producen toxina de cuáles no producen toxina. Y como les he mencionado, puedo tener al microorganismo en las heces y no producir la toxina, sino estar como microbiota normal o como flora transitoria allí. Entonces la prueba es muy sensible, pero es poco específica, a diferencia del ensayo inmunoenzimático que vimos anteriormente de detección de toxina, que es poco sensible, pero es muy específico. También tenemos disponibles pruebas moleculares que se pueden utilizar en diversos entornos de laboratorio con poblaciones tanto de pacientes pediátricos como adultos. Por ejemplo, Cepheid, una casa comercial, tiene el equipo GeneXpert, que es capaz de determinar directo de muestra de S en una hora si si la muestra contiene Clostridium difficile y si produce o no produce toxina. Entonces, estas pruebas moleculares detectan de manera confiable la presencia o ausencia de genes de la toxina de Clostridium difficile
en muestras de heces y ofrecen resultados rápidos para el correcto tratamiento de esos pacientes y iniciar todo lo que es el protocolo de medidas de control de infecciones. Son pruebas altamente específicas, altamente sensibles, pero son pruebas costosas. Entonces, en el caso de una investigación de un brote por clostridioides difíciles, se recomienda un algoritmo de 2 pasos o de 3 pasos para poder hacer un diagnóstico rápido. En el algoritmo o esquema de 2 pasos tengo la muestra de S, donde directamente se hace detección de glutamato de deshidrogenasa. Si la glutamato de deshidrogenasa es negativa, no hay Clostridium difícil toxigénico presente en esa muestra de S. Por el contrario, si glutamato de deshidrogenasa, que es una prueba bastante sensible pero poco específica, es positiva, hago una técnica molecular para detección del gen de la toxina A o B. Si a pesar de ser glutamato de deshidrogenasa positiva, la prueba molecular me da negativa, ese paciente está colonizado por Clostridium difícil pero no es toxigénico. Ahora, si después de una glutamato de deshidrogenasa positiva hago la detección de la toxina A o B y me da la prueba positiva molecular, quiere decir que ese paciente está en presencia de un Clostridium toxigénico. Esto me permite entonces rápidamente, en un solo día, aplicando este algoritmo de 2 pasos, hacer diagnóstico de infección por Clostridioides difícil. En el esquema de 3 pasos, yo tengo mi muestra de S, donde voy a hacer exactamente lo mismo, detección de glutamato de deshidrogenasa. Si es negativa, no estoy en presencia. Si la prueba es positiva, puedo hacer un inmunoensayo para la detección de la toxina A y B. Entonces, si el ensayo inmunoenzimático para detección de toxina me da positivo, estoy en presencia de Clostridium difícil. Si me da negativo, tengo que aplicar entonces una prueba molecular para detección de la toxina. Que si me da positivo estoy en presencia y si me da negativo no estoy en presencia de un Clostridioides difícil toxigénico. Tengo que confirmar siempre los inmunoensayos con una prueba molecular debido a que estas pruebas de inmunoensayos son poco sensibles. Entonces, debido a su baja sensibilidad, los casos negativos debo confirmarlos siempre con una prueba molecular. Entonces, ya resumiendo el diagnóstico de clostridioides difíciles, debemos tomar en consideración que las pruebas para el microorganismo o su toxina las debo realizar solamente a partir de muestras de heces diarreica, como les mencioné anteriormente. La prueba de pacientes asintomáticos, sin sintomatología y epidemiología de la enfermedad, no es útil desde el punto de vista clínico, no se recomienda realizarla únicamente para fines de investigación epidemiológica si yo quiero conocer tasas de colonización por el microorganismo. El cultivo de heces con la confirmación de toxigenicidad, o sea, el cultivo toxigénico, proporciona el estándar contra el cual otros resultados de las pruebas clínicas se deben comparar. El ensayo inmunoenzimático es un buen método alternativo para el diagnóstico clínico rápido. Combinar 2 pruebas puede ayudar a superar la baja sensibilidad de la prueba de la toxina. Los ensayos inmunoenzimáticos son muy específicos pero poco sensibles, por eso se combinan con otra prueba. Y las pruebas de PCR convencional no es recomendada para realizarlas como pruebas de rutina. Se recomienda al menos una repetición de la prueba de detección de toxinas durante el mismo episodio de diarrea para confirmar verdaderamente el caso. En cuanto al género Clostridium, para su identificación preliminar, como en la mayoría de las bacterias anaeróbicas, se basa en la morfología celular, lo que se observa en los exámenes directos frotis de las colonias, que no es más que la presencia de bacilos gram positivos sugiere que estoy en presencia de del género Clostridium, sobre todo cuando son bacilos esporulados y que son anaeróbicos estrictos. La detección de las esporas, como les estaba mencionando, ya sea tratamiento por calor o por etanol, cualquiera de los 2 métodos, tengo que aplicar una técnica de coloración de esporas para ver las esporas y o microscopía de contacto de fase para ver si el microorganismo produce o no produce las esporas. La detección de esporas me sugiere que estoy en presencia del género Clostridium cuando la bacteria es un anaeróbico estricto. La morfología colonial, como les mencioné, diferentes especies de Clostridium en diferentes morfologías coloniales. Aerotolerancia. Se debe hacer a todo aislado que se sospeche que es un microorganismo anaeróbico la prueba de aerotolerancia para determinar si de verdad es anaeróbico estricto o no.
¿Por qué? Porque las especies de Clostridium esporulan solamente anaeróbicamente, mientras que Bacillus, que es el otro bacilo gram positivo formador de espora, esporula únicamente en condiciones aeróbicas. Y es lo que esa prueba de aerotolerancia es lo que me va a permitir separar estos dos bacilos gram positivos esporulados. Y los discos de antibióticos con potencias especiales, como son vancomicina, kanamicina y colimicina, que me permiten hacer diagnóstico dentro del grupo de los anaeróbicos, como vamos a ver en la clase de diagnóstico de bacterias anaeróbicas, además de las pruebas de licitinasa y lipasa, que me van a permitir entonces separar a las diferentes especies de Clostridium. En base a eso yo puedo hacer una identificación preliminar. En cuanto a la identificación definitiva, se basa en los perfiles de fermentación de carbohidratos en los medios prerreducidos y los análisis de los productos metabólicos finales del metabolismo de la glucosa mediante cromatografía a gas líquido. También puede utilizar pruebas de hidrólisis de la gelatina, hidrólisis del almidón. Puede utilizar cualquiera de los sistemas de identificación comercial, ya sea los manuales como el API, Rapid ID, etc., o los automatizados como el Vitex, por ejemplo. Y puede utilizar también sistemas basados en espectrometría de masa, como es el caso del Malditov. En cuanto a la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos, antibióticos como trimetoprim, sulfamethoxazol, ampicilina y clindamicina carecen de actividad contra las especies de Clostridium. Esos son resistentes naturales a esos tres antibióticos. No se ha observado resistencia a ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam, y la resistencia es poco frecuente, es mínima frente a imipenem, metronidazol y vancomicina. Las especies con cierta resistencia a imipenem, metronidazol y vancomicina principalmente son Clostridium ramosum, inoculum y Clostridiforme. Esto quiere decir que estas tres especies de Clostridium pueden en ocasiones presentar resistencia a estos tres antibióticos, mientras que el resto de las especies son sensibles. La resistencia a penicilina es especialmente común en Clostridium ramosum, Clostridiforme y Butyricum. Esas especies producen de manera natural beta-lactamasas que son inducidas por la presencia de un antibiótico beta-lactámico como es la penicilina. O sea que ellos generalmente son sensibles a penicilina, a excepción de estas tres especies que producen beta-lactamasa. Clostridium tertium tiene características de resistencia inusuales entre los Clostridium, y entre esas características está incluida la resistencia a antibióticos beta-lactámicos, a metronidazol y a clindamicina. Se ha documentado resistencia a clindamicina para cepas de Clostridium perfringens, apenas pocos aislados, así como Clostridium ramosum, Clostridioides difficile, Clostridium tertium, Clostridium subterminale, Clostridium butyricum, esporógenes y inocuum. Cloranfenicol, piperacilina, metronidazol, imipenem y las combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa como ampicilina sulbactam fueron activos contra la mayoría de las especies de Clostridium y no ha cambiado, vamos a decir, ese patrón de resistencia en los últimos 10 años. Los Clostridium son resistentes de forma variable a lo que son cefalosporina y tetraciclina, y generalmente son resistentes a los aminoglicósidos. Muchos Clostridium diferentes, o sea, especies diferentes a Clostridium perfringens, específicamente Ramoso, Clostridiforme inoculum, son resistentes a cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefoperazona y otros beta-lactámicos de amplio espectro. La mayoría de las cepas de Clostridium inoculum son moderadamente susceptibles a la vancomicina. Las primeras quinolonas como ciprofloxacina, levofloxacina y lomefloxacina han demostrado actividad baja o intermedia contra la mayoría de los anaeróbicos, mientras que quinolonas más nuevas como moxifloxacina, catifloxacina y garenofloxacina inicialmente tenían buena actividad in vitro contra la mayoría de los anaeróbicos, incluyendo los Clostridium, aunque en Europa se ha observado principalmente resistencia. También se ha descrito una alta frecuencia de resistencia a moxifloxacina en aislados de Clostridioides difíciles. Acá podemos observar los patrones de susceptibilidad y resistencia de diferentes especies de Clostridium a los antibióticos
según los puntos de corte establecidos por el CLCI. Acá tenemos los antibióticos, acá tenemos el punto de corte de sensible y de intermedio, y aquí tenemos las diferentes especies en cuanto al porcentaje de susceptibilidad. Observen que la mayoría de las especies son sensibles a la mayoría de los antibióticos. En cuanto a la evaluación, interpretación y reporte de resultados para los miembros del género Clostridium, tenemos que tomar en consideración que el aislamiento de una especie de Clostridium de una muestra clínica, incluso de muestras de líquidos estériles como un hemocultivo, puede no ser significativo o importante desde el punto de vista clínico en algunas ocasiones, y los resultados del cultivo se deben interpretar en relación con los hallazgos clínicos del paciente. ¿Por qué? Porque estos son microorganismos que están presentes en una gran cantidad de sitios anatómicos como son piel y mucosas. Por lo tanto, ellos deben estar relacionados clínicamente con un cuadro infeccioso para poder tomarlos en cuenta, ya que en muchas ocasiones se comportan como contaminantes durante la toma de la muestra y no como patógenos como tales. Los Clostridium de la microbiota intestinal del paciente pueden estar presentes en la piel y pueden contaminar muestras de sangre y otras muestras, como les mencioné anteriormente. Ellos son más patógenos, microorganismos, contaminantes de muestras que patógenos per se. Y recuerden también que las infecciones producidas por Clostridium, que se encuentran en heridas, exudados, sangre y otros fluidos corporales, ellos se comportan más como oportunistas y no causan enfermedades progresivas o graves, a menos que el hospedador tenga condiciones que lo favorezcan. Recuerden que ellos son patógenos oportunistas y son patógenos que pueden contaminar muestras. Entonces, siempre los debo encontrar asociados a la clínica y la epidemiología del paciente, a las características de la lesión que están produciendo. Y recuerden que son infecciones polimicrobianas, donde generalmente siempre van a estar acompañados de otros microorganismos anaeróbicos facultativos que van a favorecer que ellos tengan la oportunidad de producir infección. Una excepción a toda esta generalización de que ellos son oportunistas y no son patógenos lo constituye Clostridium séptico, que rara vez se encuentra en hemocultivo, excepto, como les mencioné, en pacientes que tienen neoplasia maligna subyacente o una sepsis neutropénica. Él, vamos a decir, es la excepción a la regla. La sepsis por Clostridium septicum es un hallazgo que requiere una comunicación rápida y clara entre el laboratorio y el médico para instituir las medidas quirúrgicas tempranas y tratamiento con antimicrobianos para mejorar los resultados del paciente y que el paciente no vaya a fallecer. Clostridium tertium, Clostridium perfringens y otros Clostridium, en menor grado, pueden estar involucrados en infecciones graves que requieren medidas de emergencia. El informe preciso y oportuno de los resultados preliminares, por ejemplo, los hallazgos de los exámenes directos de una muestra clínica, así como los resultados tempranos de cultivo después de 24 o 48 horas, son extremadamente valiosos para el médico. Recuerden que son infecciones que progresan rápidamente y pueden en 48 o 72 horas matar al paciente. Entonces, una vez que se recibe la muestra y yo hago un examen directo, yo tengo que emitir un reporte donde ayude al médico a tratar de colocar una terapia empírica que favorezca el resultado del paciente y que el paciente se recupere. Igual que cuando hago la primera lectura de las placas a las 48 horas y observo un olor característico, colonias características, una hemólisis característica y hago un frotis coloreado con grandes colonias y observo ciertas características que me permitan a mí determinar que estoy en presencia de una especie de Clostridium, yo debo inmediatamente notificar al médico para tratar de ayudar a mejorar al paciente. Para los laboratorios pequeños que no tienen cámaras de anaerobiosis, la incubación de los medios apropiados en frascos anaeróbicos va a proporcionar una recuperación aceptable para la mayoría de los anaerobios clínicamente significativos, suponiendo que se realice una recolección y transporte óptimo de las muestras. Laboratorios especializados tienen cámaras de anaerobiosis donde se le dan a los microorganismos las condiciones atmosféricas y de temperatura para su crecimiento. O sea, la muestra llega y inmediatamente entra a la cámara, las placas se siembran dentro de la cámara en condiciones anaeróbicas y vamos a decir, todo eso se hace allí. ¿Qué sucede? Cuando no se tiene cámara de anaerobiosis y se trabaja con campanas de anaerobiosis, campanas de GASPAC, se puede trabajar de manera satisfactoria, pero depende mucho de la recolección y transporte de la muestra. Si la muestra no se toma de manera adecuada y la muestra se contamina con microbiota normal,
se complica todo lo que es el diagnóstico de bacterias anaeróbicas. Las características de la colonia y las características microscópicas de algunos clostridios, por ejemplo, Perfringens, Sordelis y Esporógenes, son distintivas, por lo que se pueden enviar informes preliminares y presuntivos antes de que se completen todos los estudios, incluso de aerotolerancia. Bueno, esto ha sido todo con respecto a los bacilos gram positivos formadores de espora. Recuerden que la parte de diagnóstico está muy bien detallada en la clase de diagnóstico de laboratorio para bacterias anaeróbicas y les indica más o menos cuál es la metodología o el algoritmo que se debe utilizar para diferenciar a estos microorganismos.